lo rompo. Pena me da ver a este hombre así. Y decírmelo más. Una de las hijas lo visita. Una vez al mes lo viene a ver. Lo viene a ver. Todo, 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 todo lo que toco lo rompo. Todo, 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 todo lo que toco lo rompo. Todo, 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 todo lo que toco lo rompo. Todo, 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 todo lo que toco lo rompo. Buenas, ¿cómo andan? Ya en un ratito arrancamos, 5 o 10 minutitos. No olvidarme de vos, qué difícil irse y no poder explicarte por qué te quise, no. No olvidarme de vos, qué difícil irse y no poder explicarte por qué te quise. Quise vivir así, no pude seguir así, y sí, me fui. 1000 veces te oí decir, perdone que soy así, no te quise herir. Pero sí hacía, mentía día tras día y me hacía sufrir. Creí que me moría, me ahogaba en ira que ardía dentro de mí, tuve que huir. Me quise matar, tuve que huir. Quise matarte, quisiera amarte como antes. No olvidarme de vos, es difícil irse y no poder mirarte porque te hice lo que hice, no. No olvidarme de vos, es difícil irse y no poder explicarte por qué te hice lo que hice. Tuve que huir, quise matar, tuve que huir.
quise matar, tuve que huir. Quise matarte, tuve que huir. Quise matarte, quise amarte como no olvidarme de vos, qué difícil, difícil, no. Explicarte por qué difícil, difícil, no. Olvidarme de vos, qué difícil, difícil, no. Explicarte por qué difícil, difícil, no. Olvidarme de vos, qué difícil. Senhor, investigando por que te sendo feliz. Vida é por que te Senhor, investigando por que te sendo feliz. Senhor, vida é por que te sendo feliz. Senhor, investigando por que te sendo feliz. Senhor. Senhor, explicarte por qué te quise, Senhor, na vida por qué te quise, Senhor, explicarte por qué te quise, Senhor, na vida por qué te quise. Quisiera amarte como antes. Prendo un poco de vida, un poquito más. Yo que no la puedo creer. Por favor, mira lo que es. Ya lo debes saber. Algún error debe haber. Este mundo no es algún error debe haber. Algo raro es como si nada pasara. Ella sigue al lado. Yo que he hecho un bobo, sigue al lado. Por Dios, que he hecho un bobo. Yo que no la puedo creer. Por favor, mira lo que es. Ya lo debes saber. Algún error debe haber. Porque de este mundo no es. De este mundo no es. Algún error debe haber. Algo raro sé que sí. Como si nada pasara. Pero ella sigue por Dios, que he hecho un bobo.
y viéndolas tú. Por Dios, y hecho un bobo. No me lo merezco, no merezco, no merezco, no, no. Ya no aguanto más, porque quiero mirar. Quisiera saber para qué prometes si te fue. Dame la como si nada te va a aparecer. ¿Quién te cree que tienes enfrente? ¿Cómo te da la cara para decir que ibas a entender? ¿Qué me vas a mentir? 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 Bueno, vamos a ir arrancando. De a poquito nos se suman los últimos. Y bueno, les voy comentando. Hoy vamos a estar como moderadores de la charla. Yo, que soy Pablo, y Agustina, que es mi compa. Ahí está saludando. Les comento que nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. El grupo directivo. Motorcico también pertenece a su vez al Impulso junto con otras agrupaciones. Hoy vamos a estar teniendo este seminario sobre sexología, que nos parece importantísimo tener
tanto esta charla como muchas otras. Hoy tenemos esta, por ejemplo, pero el lunes, si no me equivoco, corríjanme, vamos a estar teniendo la segunda charla o el volumen 2 de neurociencias versus psicoanálisis, que también va a estar interesantísimo. Y nos parece importante remarcar que estas charlas está bueno tenerlas porque dentro del plan de estudios, que está un poco desactualizado, el plan de estudio de la universidad, quizás no entran estos temas y está bueno tenerlos en agenda, ir tratándolos, incorporar conocimiento, reflejar un poco las ideas. Así que bueno, por eso estamos hoy acá. Nos acompaña Santiago y Mila, que ahora Agus los va a presentar y les va a dar un par de datitos más relevantes. Bueno, hola. Nosotros queríamos comentar un poco más o menos a dónde veníamos encarando este debate. Como decía Pablo, son debates que por ahí en la facultad no se dan. Y el tema de los sexos afectivos y la monogamia y la poligamia, los que están en las redes sociales, más que nada en Twitter, saben perfectamente que es algo que se debate todas las semanas y se armó como una especie de grieta, de dicotomía entre poligamia versus monogamia, y nos parecía muy interesante poder debatirlo. Más que nada también por un poco, sabemos que hace bastantes años que el feminismo viene un poco poniendo sobre la mesa el amor romántico, desmitificándolo, poniéndolo en cuestión y desglosándolo. Sabemos que el amor romántico era amarás heterosexualmente, serás monógamo y nada, te casarás y formarás una familia. Y eso se fue construyendo con el pasar de los años, y el debate que ahora está muy en cuestión es, bueno, sí, ahora cómo amamos, ¿no? Surge la incertidumbre esa, el debate ese, cómo nos amamos, cómo nos relacionamos, cómo podemos vincularnos sexoafectivamente, cuáles son los ideales del amor. El amor puede ponerse bajo una receta universal para todas, todos y todos, tiene garantías y nada, el amor se acepta bases y condiciones y tiene recetas. Es un debate que se da todo el tiempo y nada, nos parecía muy piola. Por eso invitamos a Santiago, que es sexólogo de la UBA, que tiene un Instagram, si no me equivoco, es sexoterapia OK o sexoterapia, corregime Santi. Sí, Augusto. Y Mila, que nos va a contar también de su relación, invitada. Santi, cuando quieras. Dale, no, acá que voy a dar la presentación, agrego la presentación. Dale, mientras tanto les comento que es una charla que más que nada no lo pensamos como una especie de clase, ni mucho menos, sino que están invitados todos a preguntar, a rosquear, a debatir, a dar su opinión, levantan la mano, pueden por el chat, lo que quieran. Así que nada, están todos invitados a participar. Exacto, cualquier cosita, cualquier duda, consulta, opinión, al chat o intervenir. La idea es que sea bastante ameno, hagamos intercambios y nada, disfrutar un rato. Estoy viendo ahí si ahí se ve, ¿me avisas algo vos si se ve? Ahí está negro, pero se estaba compartiendo igual. Se estaba compartiendo, sí, pero está en negro. A ver. Lo que sí... Cami, si vos podés, igual te lo mando y le presentás vos y yo... Lo tengo, claro, lo tengo. Ah, bueno. Está en online, ¿no? Sí. Dame un segundo. Lo que sí, tal vez los demás, si pueden apagar el micrófono mientras no estén hablando, si no hacen mucha interferencia, estaría bueno. Ahí trato de compartir. Dale, avísame si no podés. Bueno, igual si no, igual te lo mando por WhatsApp y de última arranco yo. Sí, porque me mandaste el doc, pero la presentación no. Yo te lo mando. Dale. Listo, bueno, arranco y después vos presentalo cuando puedas, Negri. Primero empezamos con la primera pregunta que queríamos plantear para empezar la charla, que en realidad las preguntas un poco surgieron de parte de los chicos del Motorcico y nosotros fuimos también como desarmándolas para ustedes. La primera pregunta era, ¿cuáles son los modelos normativos del amor hoy por hoy? Esa fue la primera pregunta con la que decidimos empezar esto. Y yo elegí un autor que se llama Talman, que dice, el número 2
no tiene un lazo natural, sino cultural con el amor. La forma binaria del amor es el producto de la sociedad en la que nos desarrollamos a través de un sistema de valores y de reglas. La cuestión es saber por qué ha privilegiado la monogamia en detrimento de otras formas posibles, elevándola al rango de dogma. Y cuando planteamos el amor como modelo normativo, hoy creo que, como bien decía Agus antes, la monogamia hasta hoy sigue siendo tal vez aquel que pregona en la sociedad, pero como se pregunta este autor, ¿en detrimento de qué? ¿No? Y creo que es necesario que nos preguntemos justamente eso. ¿A costa de qué? Si hay decisiones o si hay o no decisiones, si es impuesto o no es impuesto, que eso también lo vamos a estar charlando hoy. Y voy a ver si, Cami, vos podés seguir o te espero. Ahí Cami se está compartiendo tu pantalla, ¿eh? Sí, igual está que compartas el PowerPoint, ¿podés, Cami? ¿O no? Si no, no importa, sigo. Dame un segundito que no estoy pudiendo abrirlo. Bueno, sigo, no importa. La segunda pregunta con la que hemos decidido hacer, una vez planteado que modelos normativos del amor hoy por hoy son en base a la monogamia, pero son en detrimento de otros modelos o formas de amar y de vincularnos, como puede ser el poliamor o como pueden ser las relaciones abiertas, nos preguntamos entonces si podíamos definir al amor en un conjunto de reglas o aspiraciones. Bueno, ahí está. Ahí va. Un segundito. Es la tercera, Cami, la tercera. Dale. Y entonces, yo lo veo. Ok. Y entonces decidimos que la mejor forma de pensar esto de definir al amor en conjunto de reglas o aspiraciones, si es que se puede o no, era pensarlo desde la responsabilidad afectiva o sexo afectiva. Y creo que para responder esto de forma afirmativa, primero deberíamos dar por sentado que hay un conjunto de reglas o normas que deben ser para el amor, o para que el amor se constituya como tal, algo que parece a priori difícil si consideramos que hay una infinidad de subjetividades que aman, ¿no? Entonces, si más adelante desarrollamos algunas características comunes a ciertos tipos de vinculaciones, donde puede haber en común algunas cosas, como la monogamia o el poliamor, es otra cosa. Pero hay que tener en cuenta que definir al amor en un conjunto de reglas como algo que se encuentra en el diccionario es difícil, porque hay subjetividades siempre de por medio y en juego. Entonces la responsabilidad afectiva tal vez es algo que podríamos pensarlo como en común a todos los tipos de vinculaciones, no solamente a la monogamia o al poliamor por separado, sino en todo en total. ¿Por qué? Básicamente por lo que está escrito ahí en el PowerPoint. Primero porque es como definición, la responsabilidad sexoafectiva es establecer vínculos que no necesariamente se basen en el modelo tradicional amoroso. Entonces, al pensarlo de ese modo, lo podemos pensar como algo que rompe con el amor romántico, como lo había mencionado Agus recién. Creemos que la responsabilidad sexoafectiva viene a decirnos, ok, el amor romántico toda la vida, toda la infancia, todas nuestras infancias estuvieron marcadas por un amor, como lo llaman algunos autores, amor Disney, amor romántico, amor del príncipe que viene a salvar a la princesa, o de que es para toda la vida, que ya vamos a hablar un poco más de eso adelante. Entonces, me parece que pensar la responsabilidad afectiva como esta posibilidad de establecer un vínculo que no necesariamente se basa en este modelo es importante, independientemente si yo quiero ser monógamo o no. Si bien el amor romántico tiene cierta afinidad con la monogamia, yo puedo ser monógamo y no necesariamente basarme en preconceptos del amor romántico, ¿sí? Y otra forma importante de entenderlo es que ser responsables afectivamente con nosotros mismos implica poder llevar los vínculos que mantenemos con otros a nuestra esfera más subjetiva, a lo nuestro, interrogarnos qué es lo que nos pasa, en vez de forzarnos o castigarnos o obligarnos a algo que no queremos. Entonces implica saber qué es lo que nos pasa para poder encontrar una forma de relación que no pierda un norte, ¿no? Bueno, si yo quiero ser empático, quiero ser asertivo, quiero ser comunicativo con mi vínculo, independientemente si es monogámico o no, poder hacerlo de forma de la forma más empática posible, ¿sí? Entonces, es importante entender que al tomar responsabilidad en un vínculo, ello no implica hacernos cargo de las expectativas de otra persona, porque esto pasa mucho. A veces me vinculo y creo que entonces todas las expectativas que el otro pone en mí terminan recayendo en mí. Y no, y se trata de justamente de poder comunicarlo y hablarlo.
y establecer límites. Algo muy importante en la sexología, algo que hacemos mucho hincapié en sexología todo el tiempo. ¿Cuál es el acuerdo y cuál es el vínculo que esa pareja estableció? ¿Desde dónde acordaron lo que acordaron? ¿Cuáles son los límites? Si esos límites están claros o no, porque muchas veces en el consultorio llega una pareja, en especial en la terapia de pareja, y una pareja te dice que fulanito hizo tal cosa, que le revisó el celular, y vos le preguntás, ¿pero eso estaba acordado o no? Bueno, nosotros nos contamos todo, pero revisar el celular nunca le dije que podía. Y vos le preguntás al paciente por qué lo hizo, y te dice, porque quería saber y ella no me dice. Entonces, bueno, ¿cuáles son los límites? ¿Desde dónde te estás vinculando? ¿Cuáles son las decisiones y en especial las actitudes y las conductas que estamos cometiendo en nombre de ese vínculo? Y si son sanos o no. Y esto por ningún motivo debe confundirse con ser individualista, pensar solo en nosotros, sino que tiene que ver con no ceder a lo que la otra persona quiere, ni en detrimento de lo que yo necesite. Poder comunicarlo y encontrar un punto en común. Entonces, hablar de responsabilidad afectiva no es cargar al otro con la culpa de que si uno sale dañado, es la culpa del otro, tú me lastimaste, es tu culpa, sino también entender que se trata de algo que se construye. Nuestros deseos, los del otro, todo es dinámico. Entonces, hay algo ahí que interpela a cada uno, a mí y a la persona con la que estoy o a las personas con las que esté, que no va por el camino del raciocinio. Mucho puede ser parte de lo sentimental, de lo emocional, pero eso no implica que no lo podamos comunicar. Entonces, sí, básicamente, como en lo que respecta a la responsabilidad afectiva, se ponen en juego dos o más individualidades que están en constante diálogo, ¿no? Y lo que Santi básicamente está tratando de decir, para bajarlo un poco a tierra, esto de no responsabilizar al otro y todo eso, la responsabilidad afectiva, hoy lo hablábamos con Santi también, es que uno tiene que ser responsable afectivamente con los sentimientos de la otra persona, pero también tiene que ser responsable de los propios. Entonces, si dos personas están comunicando sus deseos y que pueden llegar a ser contrarios, ahí se encuentra un terreno en común en el cual dialogar, debatir y generar acuerdos en los cuales los dos se puedan sentir cómodos, los dos o más personas, ¿no? Claramente. Entonces, la responsabilidad afectiva también implica hacerse responsable de que nuestras acciones van a tener consecuencias en las emociones de la otra persona. Y eso no significa que haya culpables sí, culpables. Sino que simplemente uno tiene que estar ahí también para acompañar a la persona en los procesos que necesita hacer. Y nada, básicamente eso. Perdón, Santi. Está perfecto. No fuiste muy clara. Entonces, bueno, hay una pregunta que es muy común cuando se habla de este tema, es si el amor, si en realidad lo sexoafectivo es solamente para el amor o para los vínculos. Y en realidad yo creo que no, que la responsabilidad afectiva tiene que ser en todo, hoy lo hablamos con Cami también, tiene que ser para todo el tipo de vínculo, no solamente para mi novia, mi pareja, mis parejas. Yo también tengo y debo ser responsable afectivamente, tal vez no sexoafectivamente, pero sí afectivamente con un amigo, por ejemplo, a la hora de... Si lo pensamos desde la asertividad, en psicología, nosotros en psicología asertividad es una palabra clave, y creo que asertividad y responsabilidad afectiva van de la mano, en el sentido en el que yo necesito ser asertivo con la persona con la que me vinculo, porque el otro tiene su subjetividad, yo tengo la mía, tenemos que encontrar un punto en común a la hora de comunicarnos. Y obviamente, como decía Cami, puede haber un sinfín de discrepancias, pero tiene que poder llegar a un buen puerto. Cami, si quieres agregar algo, agregá, y si no, pasamos a la otra pregunta. Pasemos. Dale. Perdón, yo creo que en relación a eso, hola a todos, Buenas. es importante primero con uno mismo, porque si uno no conoce sus límites, si uno no conoce, digamos, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere, lo que proyecta para su vida, no va a saber bien para dónde y cómo vincularse, ya sea con una pareja o amigas y demás. Justamente por eso es fundamental conocer lo que uno desea y comunicarlo con claridad. Por eso la comunicación asertiva en todo tipo de vínculo y especialmente en los vínculos no monógamos es fundamental. Vos no podés comunicarte de manera asertiva, o sea, de manera clara con la otra persona si vos no sabés cuáles son tus deseos. Y también parte de la comunicación asertiva es también ser un buen receptor de lo que está comunicando la otra persona sin juzgar, sin violentarse, ni nada, ninguna respuesta emocional negativa, ¿no?
Pero sí, obviamente es fundamental saber qué es lo que uno quiere para poder comunicárselo con claridad a la otra persona, así no se generan confusiones, porque si no uno dice, no, yo quiero una relación abierta y al final lo que querías era poliamor, después explicamos las diferencias, y la otra persona se quedó en el camino de no entender qué era lo que estaba pasando en ese vínculo. Sí, o incluso si no, porque hay gente por ahí no sabe, hay mucha gente acá por ahí no sabe lo que es el poliamor, entonces por si acaso demos un ejemplo más común. En sexología se sabe que los tríos son las fantasías más comunes, y a la hora de hacer un trío esto pasa muy seguido, ¿no? Yo quiero hacer un trío, pero nunca aclaraste cómo, no aclaraste cuándo, no aclaraste con quién. Entonces la asertividad también es lo que yo deseo y cómo lo deseo, y poder primero entender qué es lo que yo quiero, ¿no? Porque por lo menos yo personalmente he escuchado casos en este caso de los tríos, de parejas que por ahí querían hacer un trío, pero después el pibe se da cuenta que le daba mucho celo y que no quería ver a su pareja con otro. Y vos decís, bueno, pero entonces primero preguntate vos qué querés, cómo lo querés, cuándo lo querés, y después comunicarlo de forma asertiva, exactamente, como dijo Cami. Si no, es inviable. Pasamos, Cami, a Sí, ya cambié a esta. ¿Qué modelo? Cierto, bien. La otra pregunta entonces era qué modelos de amor construimos en un mundo heteronormativo y patriarcal. Cami, acá querés empezar vos porque creo que este tema te gusta más a vos que a mí. No, arrancamos y yo sigo. Bueno, nosotros empezamos planteando esto como que nosotros como sociedad construimos modelos de amor basados en la competencia, la exclusividad, el recelo, la desconfianza y las inseguridades. Considerando y teniendo en cuenta que lo que hoy predomina, no todos, pero predomina el amor romántico, la monogamia y lo heteronormativo y patriarcal. Si lo tomamos de ese lado, entonces podemos decir que vamos a construir modelos de amor siempre basados en la competencia, lo exclusivo, la desconfianza, las inseguridades, etc. No todos, estamos hablando de una mayoría. Y como afirma un libro que ahora Cami va a poner, Cami, que yo te dije hoy que lo pongamos en chat si podés, un libro que les recomiendo un montón, que en realidad me lo pasó Cami, que es buenísimo. Ella lo considera la Biblia de la gente poliamorosa, yo no sabía, pero es excelente. Y en este libro hay una cita que me encantó, que dice: más cerca de este siglo y de nuestros propios regímenes de corporalidad, mucha gente inocentemente utiliza la metáfora venimos así de fábrica, cuando quiere justificar un hecho biológico o afectivo, es decir, como natural, ¿no? Bueno, venimos así de fábrica, esto es así, es natural. Y agrega, en el proceso de industrialización que sigue a la Revolución Francesa, la reproducción sexual se convierte en una de las maquinarias privilegiadas de control y administración del cuerpo social, que comienza a organizarse productivamente o reproductivamente en, por ejemplo, la familia. Entonces lo que acá está diciendo, básicamente, es que siguiendo este modelo heteronormativo y patriarcal, la famosa frase de venimos así de fábrica encuentra su sentido porque creemos, o por lo menos yo creo que las cosas que decimos en el lenguaje no son casuales y tienen un sentido y vienen detrás de una historia. Creo que esto de venimos así de fábrica está escondido en esto, en lo que la autora llama como procesos de industrializaciones en la reproducción sexual, que nos convierten como en maquinarias, ¿no? Como somos producto, nuestro cuerpo, nuestro deseo termina siendo el producto de algo o para un fin que nos excede, que nosotros creemos que no, y a veces al no cuestionarnos, y cada uno pensará en su historia, si es una persona monogámica y heterosexual y me está escuchando, se preguntará, ¿realmente he elegido ser monogámico o no? Y ustedes seguramente casi todos habrán visto ese graffiti muy famoso que dice, ¿cuándo te preguntas? Cuando te diste cuenta que eras heterosexual. Eso, sí. Bueno, eso encuentra su razón de ser en esto. Creo que es esto de una sociedad heteronormativa que nunca nos cuestionó si somos heterosexuales o no, porque justamente ya está, venimos así de fábrica. Es lo que te impone la sociedad. Naciste con penes, sos varón y sos heterosexual. Después, si sos otra cosa, entonces estás en contra de eso o parece que estás discernís y estás por fuera. Eso está mal, por supuesto. Sí, históricamente las primeras sociedades, cuando el hombre se empieza a agrupar, primero se formaban comunidades o tribus en las cuales los adultos siempre se hacían cargo y responsables de las niñas de la comunidad, o sea, los hijos eran de todos se encargaban de la educación, de protegerlos, de alimentarlos, a pesar de que tenían sus familias biológicas, era algo social. Después, cuando el hombre deja de ser nómade y se empiezan a formar las sociedades agrarias, que es cuando el hombre empieza a cultivar y se asienta en un lugar,
surgieron lo que se llamaron clanes en ese momento, que eran básicamente toda la familia biológica, que incluía abuelos, primos, tíos, madre, padre, hijes, etc. Y ahí es cuando empieza a surgir históricamente la monogamia, que es básicamente cuando se empieza a ver los primeros vestigios del capitalismo en las sociedades feudales. En ese momento, el hombre necesitó asegurarse de que la prole que estaba alimentando era suya. Entonces se impuso la exclusividad sexual solamente para las mujeres, porque los hombres siempre pudieron ser no monógamos por atrás. O sea, en realidad sí aceptaban el mandato monógamo, pero tenían el privilegio de ser infieles. Entonces, en ese momento, históricamente, surge la monogamia y se le impone a la mujer siempre. Y a partir de ese momento es cuando se nos impone ese mandato y básicamente se crearon contratos prefabricados que fuimos aceptando generación tras generación sin cuestionarla. Nada, sí, quería agregar eso a lo que decía Dossi en el libro, el texto que querías hacer. Muy de Levi-Strauss eso, pero me encanta, sí, muy antropológico, pero es cierto. Todo lo que acaba de decir Cami es 100% cierto. Y de hecho esa misma autora lo que dice es que cada cuerpo, para llegar a estar sujeto en el seno de un estado moderno, debe pasar por el proceso de fabricación, que les mencionaba antes, que lo convertirá en tal, ¿no? Ser humano siempre generalizando y dispuesto a emparejarse, siempre dentro de lo que la autora llama heterocapitalismo. Que justamente es heterosexual y es capitalista en el sentido de que responde a todo lo que dijo Cami, a un sistema capitalista que le conviene este tipo de cuerpo y de deseo y de forma de vincularse. Entonces, ¿te parece si pasamos a la próxima? Vale. Bien. La que sigue dice entonces, nos preguntamos entonces si la monogamia es un camino destinado al fracaso y al dolor, ¿no? Bueno, considerando todo esto, los chicos de Motorcico me preguntaron, bueno, ¿la monogamia es un camino destinado al dolor? Porque se escucha mucho esto a veces, de que la monogamia parece ser como que vino, no sé si es la mala de la película ahora, hoy por hoy, pero he escuchado cosas así, he visto muchas cosas en Twitter de ese estilo. Y no me parece mal preguntárnoslo, no me parece que esté mal preguntárselo, pero creo que hay que darle una vuelta de rosca. Entonces pusimos que la monogamia se define como, bueno, ya saben, ¿no? Como un tipo de matrimonio que contempla la unión de dos personas, eso ya lo vamos a dar por sentado. Y el sexólogo Manuel Matthew dice, las sociedades más pacíficas son aquellas en las que la moral sexual es más flexible y donde los celos y la fidelidad, que ya sabemos que son dos conceptos muy propios del amor romántico, no existen y las mujeres son quienes seducen a los hombres. Si bien es una perspectiva muy de él, no me parece tan desacertada. Creo que las sociedades podrían pensarse más pacíficas si no tuviesen una moral sexual tan rígida, ¿no? Bueno, venís a este mundo y tenés que ser heterosexual, punto, ya está. Porque eso termina generando descontento y disidencias. Y creo que también genera sufrimiento. Después, si vos querés elegir ser monogámico, está buenísimo, pero que no te obliguen. Creo que ese es el punto. Y después Pecker, en su libro, si no me equivoco, es Putita Golosa, gran libro, dice, ellos, los hombres, aprenden pronto que la monogamia es obligatoria para nosotras, pero no para ellos. Ellos separan el sexo del amor y pueden tener todas las relaciones que quieran porque se sienten seres libres. Cami, ¿qué opinas de esto? Y sí, básicamente las mujeres siempre fuimos territorio de conquista. Nuestros cuerpos siempre le pertenecieron a los varones y retomando lo que decía antes, el hombre siempre pudo ser no monógamo o infiel, mientras que la mujer, como era la que quedaba embarazada y la que paría, no tenía esa libertad. Entonces, para mí, la no monogamia en las mujeres es revolucionario, aunque dentro de algunos sectores del feminismo, por ejemplo, digan que es funcional al patriarcado porque es para el beneficio de los hombres y bla, bla, bla. Pero sí, obviamente estoy de acuerdo con Luciana. Perfecto. ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Hasta acá? Porque Pecker es alguien muy conocido. Por ahí alguien lee a Pecker y quiere acotar algo. Si no, que igual mientras, aclaro, justo cuando empezó esta charla, no sé quién dijo, estábamos recién entrando todos a esta hermosa charla, alguien tiró lo de Arcángel, y creo que acá entra perfecto lo que pasó con Arcángel. Los quienes sepan ya saben lo que estoy hablando, y los que no sepan básicamente es el cantante de reggaetón que tiró un par de frases desafortunadas, bastante desafortunadas, en historias de Instagram, por no decir que se fue al carajo. Y creo que viene a este punto, ¿no? Esto de que el hombre separa el sexo del amor y puede tener todas las relaciones que quiera porque se siente libre. Pero cuando la mujer es la que lo hace, ahí ya es la que merece ser respetada o no, dependiendo de
si se coge a 25 tipos o a uno solo. Me parece que es un gran ejemplo muy actual, que lamentablemente es actual, pero bueno, sigue sucediendo. Con la influencia que tiene Arcángel, por supuesto. Entonces vemos cómo ambos profesionales, tanto Matthew como Pecker, coinciden en entender la monogamia como algo a priori no natural. Bien, y esto es algo que plantea Levi-Strauss bastante. A quienes hagan problemas antropológicos en Psico-UA lo van a ver. Él dice en un texto que la monogamia no está inscrita en la naturaleza humana, que es cuestión cultural, como puede serlo en alguna sociedad, la repulsión hacia la soltería o hacia la pareja sin hijos. Y lo que la cultura busca casi universalmente, con cualquier tipo de matrimonio, es la construcción de la sociedad. Pues si hay matrimonio, se origina la familia. Y volvemos ¿Te hago a una lo mismo. pregunta? Sí, a vos. Te hago una pregunta, porque a mí lo que me surgió con esta pregunta fue que con todo esto del cuestionamiento a la monogamia y a los manejos, digamos, que hay por detrás, que más de las veces entre las mujeres es mucha violencia o agresión o opresión, que antes las mujeres estábamos destinadas al matrimonio, al hogar, a la familia. Hoy por hoy muchas personas en todos estos debates que se dan en Twitter plantean mucho esto de, bueno, yo quiero tener este amor sano, este amor ideal, pero a la vez quiero ser, o sea, monogámica. Entonces es como que se les genera esta soy monogámica, estoy destinada a que me traicionen, a que me caguen, a un montón de cosas. Nada, me preguntan a más por ese lado, más que nada en la clínica o Mira, dentro de la no monogamia, que se suele conocer como el amor libre, más que no monogamia, porque la no monogamia engloba varios esquemas relacionales, nosotros consideramos a la monogamia o al monoamor como un esquema que puede ser de amor libre, que no implica mononorma, o sea que no es una imposición. Dentro de las relaciones monógamas puede haber libertad, porque si uno lo elige, está siendo libre. Básicamente lo que se critica cuando se critica a la monogamia en realidad no es a la pareja que elige ser monógama, y no estamos diciendo que esa pareja que es monógama va a tener una relación tóxica sí o sí, sino que se cuestiona la mononorma, o sea, el mandato de monogamia, al igual que el mandato heterosexual. Lo que suele suceder en la mayoría de los casos es que cuando dos personas se conocen, por ejemplo, empiezan a salir y la relación se torna un poco más seria, se asume la monogamia, no se habla, no está en debate, no se charla. Nadie decide cuáles son los acuerdos, porque ya vienen prefabricados hace siglos. Entonces, eso es lo que se cuestiona. No se cuestiona la monogamia en sí, sino el mandato. Y además, por ejemplo, no sé, en Twitter, que ya que lo mencionan, todo el tiempo dicen, cuando quieren defender las relaciones no monógamas, algo que repiten mucho es que las relaciones poliamorosas o no monógamas son igual de válidas que las relaciones monógamas. Y la realidad es que no son igual de válidas, porque legalmente lo único posible es el amor monógamo. Y hasta hace muy pocos años en Argentina, por lo menos, el único amor posible era el amor monógamo y heterosexual. Entonces no se cuestiona a la persona que elige ser monógama, porque eso es lo que le hace bien, sino que se cuestiona justamente este mandato, esta obligación legal y social que tenemos. No, justamente apuntaba eso porque, o sea, no se cuestiona tal vez a la persona que elige ser monogámica, sino que a mí lo que me llama la atención es que quienes eligen hacer eso sienten esa falsa dicotomía que se planteó en la sociedad o en las redes sociales de, bueno, si sos poliamoroso sos libre y si sos monogámico, por ahí, no sé, sos un violento, pero no planteado desde la poligamia, sino que se planteó esa falsa dicotomía como un Boca River, y está buenísimo plantearlo como, bueno, el amor libre no importa la forma en la que sea, sino en la relación de dos, o no sé, de tres, de cuatro, no importa, lo que voy es que se plantee desde otra perspectiva, teniendo en cuenta por ahí la subjetividad de cada uno y no bajo recetas o dicotomías o normativas. A eso pensaba. Sí, obviamente. El tema es que si somos honestos,
en la mayoría de las relaciones monógamas, a raíz de esos mandatos que nos bajan, se desprenden un montón de otras violencias o actitudes que ahora llamamos tóxicas, porque todo es tóxico, que después vamos a debatir eso, que ya van casi de la mano. O sea, no sé, uno elige la monogamia, ¿no? Supongamos que la elegís voluntariamente después de una charla con tu pareja, bla, bla, bla. Después veo que hay como una paranoia persecutiva que se repite bastante en todas las parejas monógamas, o al menos en su gran mayoría, de estar ahora atentos a que mi pareja no me sea infiel. Entonces, ¿qué hago? Le reviso los likes, le reviso el celular, lo controlo, no lo dejo salir con los amigos, que esto, que lo otro, y se van desprendiendo todo una serie de situaciones que la realidad es que se reproducen a lo largo y ancho del mundo, no es algo de una cierta edad o de un cierto grupo social, ni lo que sea. Entonces, estoy de acuerdo con lo que decís, pero tampoco podemos ignorar la realidad, que esto es lo que genera la monogamia también. O sea, cuántos femicidios hubo de hombres que mataron a sus novias, a sus parejas o lo que sea, porque la mujer había sido infiel. Entonces, está bien el planteo, pero igualmente no podemos ignorar que la realidad es otra. La verdad es que yo conozco muy pocas parejas monógamas que sean realmente sanas. Y lo mismo igualmente se puede dar en el poliamor o en cualquier esquema no monógamo, ¿no? Que seas no monógamo no quiere decir que estés siendo libre, ni que lo estés eligiendo realmente, ni que la relación vaya a ser sana y inmaculada y pura. Puede haber relaciones tóxicas en cualquier esquema relacional. Acá hay una pregunta de Cami que dice, quizás en algunos casos haya una elección voluntaria de la monogamia, entre comillas, por temor a otras posibilidades, por autoprejuicios, y quizás eso lleva al sufrimiento, la violencia, la traición, demás. A ver, la voy a releer porque no entendí. Sí, igual yo sí, mientras aclaro algo, Agus, que por eso nosotros elegimos empezar hablando de responsabilidad afectiva y de asertividad, porque me parece que, como lo dije antes, independientemente de qué vínculo yo elija, son dos cosas que no pueden faltar, porque si faltan, ahí empieza a haber cuestiones violentas o de sufrimiento o de padecimiento. Entiendo el punto de la pregunta de Cami, la del chat, decía lo que apunta, y es verdad, si yo quiero ser poliamoroso y estoy en una sociedad que a la gente poliamorosa la tildan, o de relaciones abiertas, que a esa gente la tilda como infieles. Yo estoy cansado en Twitter de leer gente que porque dice que poliamorosa es infiel a gusto, ¿no? Me encanta que me pongan los cuernos. Si yo vivo con ese diario o discurso, cuando quiera tener relaciones abiertas se me va a llenar el culo de preguntas. Entiendo lo que dice Cami, pero me parece que entonces después no nos quejemos, que es lo que yo siempre me quejo en Instagram. Cuando decimos que hace 16 años que no tenemos ESI, no es que nos falta gente que sepa cómo poner su preservativo, que por supuesto también falta, pero además falta esto. Si nosotros a los pibes, pibas, a todo el mundo, desde chiquitos, no les enseñamos cómo vincularse, qué es la responsabilidad afectiva, cómo manejarme con los celos, con mis inseguridades, que el otro tiene todo el derecho del mundo a salir a bailar y a ponerse en pedo y no por eso va a querer que se lo coja a otra persona. Digo, si todo esto yo de chiquito no se lo no educo a la gente de este modo, cuando son adolescentes o adultos, terminan reproduciendo cosas que Cami habla como mandatos o cosas prefabricadas, porque nadie las desconstruyó, porque nadie las cuestionó. Entonces yo creo que, no sé quién, vos Cami. No, que justamente, o sea, lo que nos lleva tal vez a elegir la monogamia voluntariamente es justamente la falta de educación emocional también que tenemos, de que en las películas vemos constantemente, o sea, los libros, en todo lo que consumimos, la monogamia está ahí, y no hay una buena representación de la monogamia. Siempre es una pareja conflictiva o siempre es una pareja que se conocen y hay un conflicto hasta que al final llegan a estar felices por siempre y listo, se solucionaron todos los problemas, porque ese es el único objetivo en la vida, ¿no? Entonces no nos educan emocionalmente tampoco para gestionar esas emociones, porque obviamente resulta mucho más sencillo enfrentar una relación monógama y las infidelidades o no, o simplemente las inseguridades y lo que sea, antes que gestionar esas emociones. Entonces tal vez si la estás eligiendo es para evitarte tal vez todo ese trabajo. Comparto. Sí. Y si querés que... ¿Cómo hablamos con los niños sobre responsabilidad afectiva? Yo creo que, bueno, para el que no sepa, hay manuales de ESI. Para el que lo quiera, pone manual de ESI en Google, del gobierno de la ciudad, hay varios. Son gratuitos y los pueden descargar. Y en especial hay uno que es para padres y otro que es para docentes. Así que aquel que esté escuchando y sea padre,
sepa que puede descargar ese manual, que es muy bueno y muy completo. Creo que es del 2013, pero por ahí anda. Yo creo, y lo digo como profesional, que a la hora, y coincido con Cami, que a la hora de hablar de responsabilidad afectiva con los nenes, no con los adultos, tenemos que empezar a hablar de las emociones. Que los nenes sepan diferenciar cómo se sienten. En psicología nosotros estamos cansados de escuchar que a las emociones y a lo que nos pasa hay que validarlo. Entonces, bueno, ¿pero por qué hay que esperar hasta una licenciatura para darse cuenta que a las emociones hay que validarlas? ¿Por qué no enseñarle a los nenes que las emociones son estas, que les puede suceder y que no por eso vos vas a ser menos varón o vas a ser, no sé, viste, una nena tal cosa? Porque Sí, al o final los prejuicios... violento, o enojón, o lo que sea. O sea, las emociones simplemente nos atraviesan, uno no las elige. Y hay que hablarle a las niñas como lo que son. O sea, no menospreciando la inteligencia que tienen las niñas, porque la verdad es que su cerebro absorbe todo a su alrededor. Entonces, hay que hablarlo con altura, como si le estuvieran hablando con cualquier otra persona, y las niñas lo van a entender. Y incluso en las redes sociales estamos cansados esta cantidad de ejemplos. Entonces, al final, el nene lo único que está esperando es que vos le enseñes más o menos la definición del librito, porque después ya está, ya tienen otra cabeza. Para mí, los nenes que hoy tienen 5 años tienen otra cabeza. Bueno, Sí, Cami, básicamente también. hoy me diste un Perdón. ejemplo, decilo. Hoy me diste un ejemplo que es muy bueno. ¿Yo? Sí, de tus hermanitos. ¿No? Bueno, yo tengo un hermanito trans que tiene 13 años y fue al mismo colegio que fui yo, muy católico, muy conservador, y sucedió algo que al menos en mi camada no se habría dado nunca, que es que ellos se dieron cuenta que mi hermanito no era mujer y le preguntaron simplemente cuál era su nombre real, porque se dieron cuenta que Catalina no era. Y él le dijo que todavía no había elegido nombre, que todavía no estaba muy seguro si era trans o no. Y empezaron a pensar el nombre que le podría quedar bien. Y nada, le eligieron como nombre Nicolás. Y las niñas lo tienen como mucho más naturalizado que nosotros, o sea, lo entienden mucho más fácil. Y también está bueno, retomando esto de validar las emociones, de no castigar las emociones de las niñas. O sea, cuando se enojan, porque no tienen las mismas herramientas de comunicación que una persona adulta. Que incluso los adultos a veces se comportan mucho peor que las niñas en algunos casos. Nada, no castigando las emociones de niños. Si está enojado, y hay que preguntarle por qué es lo que lo originó. No retarlo por eso, por ejemplo, esa es una forma de responsabilidad afectiva. Sí, porque al final, ¿de dónde lo estás retando, no? ¿Lo estás retando por lo que dijo o lo estás retando porque vos no sos capaz de entender que el nene está 10 años luz arriba tuyo? Digo, sorry que lo diga así, pero creo que también a veces el adulto tiene que aprender a bajar un poco su ego y darse cuenta que a veces los nenes te dijeron 2 cosas y te dejaron culo para el norte. Y Sí. después volver a la asertividad. Nos teníamos que seguir manejando como profesionales o como padres, que tenemos la misma responsabilidad, desde la asertividad, enseñarle al nene que diga lo que siente, pero que piense en lo que la otra persona va a sentir. Y con eso te aseguro que si los nenes aprenden asertividad desde chiquitos, el bullying en los colegios disminuye como mínimo un 50%, pero como mínimo. Entonces, listo. No nos quejemos tanto y empecemos a exigir las cosas. O quejarse también, pero exijámoslo. Porque creo que para mí todo pasa desde la educación, siempre. A ver qué dicen. Sí, también. Sí, tal cual. Sí, Florencia dice que los adultos también se animen a escuchar y comunicar lo que sienten, porque muchos temen contar lo que les pasa y terminan generando daño, por supuesto. Pasamos a la siguiente, Cami, si te parece. Vale. Esta fue la que... Esto ya lo charlamos. Sí, esto, lo que vas a poner ahora es lo que estuviste hablando conmigo, creo. Sí, lo hablamos hoy en la red. Yo escribí eso, pero ¿la querías contestar vos? Porque lo hablamos recién. Vale, me parece que vos la tenías más clara en esta. Acá teníamos una dicotomía igual con Santi, así que tal vez ustedes también pueden ayudarnos a responder. A este camino, perdón, retomando la pregunta, ¿este camino se refiere a la monogamia o a la no monogamia, Santi? No, a la monogamia. Sí, por ser monógamo estoy destinado al fracaso y al dolor. No, obviamente que no, porque también, o sea, fue un esquema que ha tenido su éxito dentro del capitalismo por algún motivo, porque si no hubiera sido exitoso, ya no estaría instalado en la sociedad y no sería ley, o sea, desde lo social y desde lo legal también.
no creo que esté destinado al camino al éxito y a la plenitud, porque viviendo en una sociedad capitalista y heteronormada como en la que vivimos hoy, también ir en contra de ese mandato implica un montón de sufrimiento. Por ejemplo, algo bastante lógico, que las personas no monógamas no nos podemos casar con nuestras parejas, no nos podemos casar con todas, tenemos que elegir solamente a una. Y hay un montón de familias que son familias ensambladas o familias no monógamas que criaron a niñas en comunidad, o sea, de 2, 3, 4 personas, la cantidad que sea. Y esas personas, por ejemplo, si el día de mañana las parejas deciden separarse, por ejemplo, no tienen ningún derecho sobre de niñez, o sea, no son considerados legalmente sus padres, por más que hayan sido las personas que lo hayan criado. Entonces, hay un montón de implicancias en la sociedad al ser no monógamo que pueden llevarte a no ser tan feliz. Entonces no creo que ninguna de los dos caminos sea el que te lleve a la felicidad, sino simplemente actuar en base a lo que uno desea, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Cómo nos comportamos y cómo vivimos ese modo de elegir vincularnos. Y como decía Cami en el chat, la Cami que comentó en el chat, ¿cómo esquivo yo esas cosas que me hacen sufrir? O cómo, si yo estoy eligiendo un vínculo, ¿es el que estoy eligiendo realmente? ¿O lo estoy eligiendo porque me da vergüenza o le tengo miedo al que dirán? Bueno, todo eso es lo que creo que al fin y al cabo va a hacer que mi destino en el vínculo termine siendo un fracaso o no. Pero obviamente eso tampoco significa, todo lo que dijo Cami no significa ni invalida que vos quieras ser monogámico. Volvemos y repetimos lo mismo. ¿Querés ser monogámico? Mandale mecha. Pero entonces, si elegís ser monogámico, a los 3 meses no empieces a revisarle el celular a tu pareja, pregúntate qué es la infidelidad para vos. Porque bueno, la monogamia implica exclusividad, implica un montón de cosas que si no te las cuestionas, probablemente te termines dando el auto contra un árbol. Tal vez no, tal vez no. Pero yo, personalmente, como psicólogo, entiendo, y lo he escuchado en la clínica, que la mayoría de los vínculos que terminan, como hoy se lo llama tóxico, llámenlo como quieran, pero hoy se lo conoce como tóxico, un vínculo tóxico termina siendo el de 2 personas que por lo general son monogámicas y que por lo general no tienen un contrato claro. Entonces, como no lo tienen claro, fulano hace algo que fulana no esperaba, fulana le responde con algo que tampoco esperaba fulano y terminan tirándose con de todo, y yo te hice, y vos me hiciste. Y bueno, eso sí termina en fracaso. Pero porque hay un montón de cosas anteriores que salieron mal, no porque la monogamia sea el fracaso. Sí, obviamente. Y aparte, supongamos que lo que nos lleva a elegir una relación monógama es el miedo a ese sufrimiento que supuestamente implica las relaciones no monógamas. Nada te garantiza tampoco que esos miedos no van a estar presentes en una relación monógama. O sea, si sos una persona insegura y celosa, lo vas a hacer en cualquier esquema relacional que tengas, ¿no? O sea, no es que la monogamia te garantiza una seguridad absoluta, sino todo lo contrario, simplemente estás como tal vez ignorando o tapando el problema, que igualmente muchas parejas monógamas no lo tapan ni lo ignoran porque igualmente siguen siendo celosas y tienen esta paranoia persecutiva que decía antes. Entonces, ningún esquema relacional te garantiza nada, lo que sí te garantiza es cómo elegís gestionar esas emociones. Bien. Pasamos, Cami, ¿te parece? Dale. Buenas, antes de la próxima Sí. pregunta, ¿puedo agregar una leve reflexión? Obvio. No, que escuchándoles y pensando también en todo este tema, me parece que también lo que puede llegar a desencadenar quizás el sufrimiento y el dolor es justamente no cuestionarse el tipo de relación que uno tiene. Entonces, como decían ustedes también, quizás va más allá de la monogamia o del poliamor, sino como de quedarse en esa inercia quizás de hacer las cosas porque te dijeron que tenías que hacerlas de esa manera. Como que me parece que lo que puede llegar a generar dolor muchas veces es no entender por qué uno está haciendo lo que está haciendo, básicamente, como por qué es que está teniendo la relación que tiene y esto que decían ustedes al principio, o sea, ¿desde cuándo yo soy heterosexual? ¿Quién me dijo que tenía que ser heterosexual, por ejemplo? Entonces, Claro, ¿estamos haciendo por deseo o simplemente Claro. por inercia? que también obviamente va de la mano con esto de básicamente educarnos a buscar ese deseo y que no sea un deseo impuesto y que no sea un deseo que alguien más te dijo que tenías que tener, sino que desde chico y de chica y de chique
eso, te digan, nada, fíjate lo que te gusta, investigá, no sé, hacé tu propia experiencia y quizás pensando de esa manera nos ahorremos un poco todo el dolor que trae no entender por qué hacemos lo que estamos haciendo. Y quizás eso no tenga que ver con el tipo de relación, sino entender lo que a uno le pasa. Por supuesto. Sí, Sí. y Yo- de hecho, tomando lo que dijo Sofía al principio, la mayoría de las personas que estudiamos psicología y que nos vemos en la clínica, pero en cualquier ámbito, creo que aquel que quiere ser psicólogo sabe que en el futuro va a tener que enfrentarse a que las personas buscan en los psicólogos que siempre estemos como confirmándoles lo que les pasa, ¿no? Bueno, esto que me pasa es normal y es la típica pregunta. Entonces, lo que Sofía decía, esto que me pasa a mí con mis vínculos, ¿es normal? Mirá, yo no tengo la bola mágica. Preguntémonos juntos qué es para vos lo normal, desde dónde. Por eso todo ese trabajo que Sofi dice de preguntarse las cosas y si se nos impuso o no es tan necesario. Y obviamente la terapia va a ser siempre una opción, pero no todo el mundo la va a elegir. Entonces, si no, nosotros no podemos depender de que la gente haga terapia. No podemos depender de eso, ni tampoco podemos andar mandando la terapia a todo el mundo porque eso es violento. Pero sí podemos, entonces, apostar a la educación, pelear por una ley que es nuestra y que de ese modo la gente empiece como a repreguntarse. Y si elige lo que elige, que lo elija desde ese punto. Además, perdón, siempre desde el pensamiento dicotómico, ¿no? Como lo normal y lo anormal, como siempre hay algo que está bien y algo que se queda por fuera de esa norma, digamos. También quizás poder salir un poco de ese pensamiento que tenemos desde chiques ayudaría un poco a no buscar validación de lo que uno siente en otra persona, sino simplemente sentir lo que cada uno quiera. Exacto. Pasa que no nos educan para tener esas opciones, siempre nos dieron solamente una opción, que es la heterosexual y la monógama. Entonces, por eso, durante muchos años, la comunidad LGBT fue, y lo sigue siendo igualmente, por más que haya leyes, siempre fue bastardeada y tuvo que luchar por sus derechos constantemente. Es un paralelismo bastante claro, como, no sé, yo siempre hago un paralelismo entre el BDSM y el sexo vainilla y la monogamia y el poliamor. No sé si escucharon o leyeron a las feministas radicales que dicen que el BDSM es una práctica para satisfacer al varón, que es una violación y bla, 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 siempre ignorando el consentimiento, que es un concepto básico, ¿no? La diferencia sustancial para mí entre comparándonos la monogamia y la no monogamia con el sexo vainilla y el BDSM, es que, por ejemplo, en el BDSM, sí o sí, antes de tener una sesión, por ejemplo, te preguntan cuáles son las prácticas que están permitidas dentro del acto sexual o la sesión. Cami, Sí. Juanca, porque tiene razón Aldi, para que nos están escuchando y no sepan cuál es la diferencia entre el BDSM y el sexo vainilla, rápido para que puedas seguir. BDSM son todas las prácticas bondage, dominación, sumisión, masoquismo, sadomasoquismo. Son prácticas que están por fuera de lo que podríamos definirlo como, no sé, lo normativo, lo que es esperable, lo que está bien, lo que comúnmente se llama como bien. Y el sexo vainilla sería lo bueno, ¿no? Como el sexo vainilla es el sexo que es cuidado, que es heterosexual, que es tranqui, que es con amor, exacto. Como lo que el amor romántico nos vendió como hacer el amor. Y el BDSM son todas esas prácticas un poco más, no sé, ¿cuál es la palabra que estoy buscando, Cami? No sé, porque no quiero decir osado, pero para la gente que es, viste, que está normada es osado. Es una exploración del placer en otras cosas, ¿no? Que no solamente en la penetración, porque muchas de las prácticas dentro del BDSM no implican penetración, por ejemplo. Exacto. Básicamente no implican sexo. Para muchas prácticas BDSM, el BDSM es durante el día, es el complacer a tu amo, darle órdenes. Pero bueno, hay muchos roles, hay muchos contratos y en el BDSM se sabe que la regla principal es el consenso. Y hay contratos, algunos hasta son escritos, entonces bueno, Cami, seguí con lo que estabas, perdón. Sí, básicamente lo que iba a decir es justamente esto, que dentro de la comunidad del BDSM, antes de tener un encuentro sexual o no sexual, se establecen cuáles son las prácticas que están consentidas o no. O sea, sexo anal, sí o no, no, listo. Bueno, sigamos. Y se hace como un punteo que muchas veces son escritos, otras veces no, simplemente es de palabra. Después están las safe words o palabras, ay, no me sale la traducción. Las palabras para... clave. Eso, gracias. No sé, hay un consentimiento muy explícito sobre cuáles son las prácticas que son consentidas o no. Y en el sexo vainilla la mayoría de las veces es, bueno, nada, o sea, el forro, o sea, el uso del preservativo está como bastante establecido, por suerte mucha gente no lo cumple,
Pero después lo demás, hay muchas situaciones en las que uno tal vez no quería que pase cierta cosa y al final pasó todo esto porque no se habló. Y en la monogamia pasa lo mismo, o sea, no hay un debate, no hay una charla, no hay una elección sobre cuáles son las prácticas que se van a dar en ese esquema, y en el poliamor o en las relaciones no monógamas pasaría lo que pasa en el BDSM, que es básicamente, bueno, che, hagamos acuerdos. Esto sí, esto no, ¿qué te parece acá? Bueno, negociemos esto otro. Y me olvidé por qué lo estaba relacionando con esto. Bueno, no importa, sigamos. A ver qué escribieron. ¿Quieres seguir vos, Santi? No, bueno, sí, léelo que sigo con lo otro. Pero pasame la página, así ya podemos mostrarlo. Si querés lo leo yo. Ah, dale, porfa. Dale. Charis dice, una reflexión en base a lo que decían sobre el miedo a los acuerdos. Dice, creo que la claridad en el acuerdo no es suficiente, sino también que ese acuerdo sea consecuente con lo que uno realmente quiere y desea. Pero en nuestra sociedad es muy difícil, poder emprender esa búsqueda sobre lo que uno quiere sin tanta angustia, más cuando eso que uno quiere se sale del modelo prefijado. Es lógico que preguntarse de miedo, preguntarse de miedo, perdón chicos, pero a la vez creo que no preguntarse por miedo genera todavía más angustia. Exacto, por eso también, o sea, las parejas monógamas cuando se enfrentan a una situación en la cual tienen la posibilidad de romper sus acuerdos, no saben qué hacer muchas veces, entonces terminan como diciendo, bueno, sucumbo a mi deseo y después lo gestionaré o lo oculto o lo que sea, ¿no? Una técnica que a mí me sirve mucho para no generar esta angustia al preguntarse, yo con mis parejas lo que hago es charlar sobre situaciones hipotéticas, que obviamente nunca vamos a ser lo suficientemente creativos como para imaginar todas las situaciones posibles, pero sí está bueno decir, che, bueno, ¿cómo te sentirías si yo hiciera tal cosa? Bueno, esto me da inseguridades, esto no, esto puede ser que sí, y a partir de ahí se van generando los acuerdos. Uno nunca va a poder generar los suficientes acuerdos como para abarcar todo el abanico de posibilidades, y justamente cuando uno hace tal vez algo que no estaba contemplado dentro de esas posibilidades, bueno, se puede gestionar, ¿no? Porque justamente acá entra de nuevo la responsabilidad afectiva y la comunicación asertiva. Uno tiene que manifestar lo que desea. Tal vez vos cuando generaste tus acuerdos hace un año no tenías idea de que un año después se te iba a presentar X situación. Entonces nada, los acuerdos se vuelven a regenerar, se vuelve a charlar. Exacto, y de hecho Charis dice, sin tanta angustia, ¿no? Dice, pero en nuestra sociedad es muy difícil poder emprender esa búsqueda sobre lo que uno quiere sin tanta angustia. Bueno, entonces habría que empezar a preguntarnos qué es aquello que menos nos angustia, por ahí como Cami dice, fantaseándolo, preguntándolo, generando situaciones hipotéticas, siempre por supuesto empezando desde aquello que menos me angustie, porque a ver, cuando nos enfrentamos a algo desconocido probablemente nos angustia, nos genera ansiedad, eso es inevitable, pero bueno, yo escucho mucho, insisto con la fantasía del trío porque es la más común y la que todo el mundo conoce. Conozco mucha gente que, no sé, con tal de complacer a su pareja, hacen un trío porque la pareja que tiene quiere y están en el momento ahí, le está pasando como el orto porque al final quería hacerlo porque la otra quería complacer a la persona, pero realmente no lo quería. Entonces, bueno, todo esto que dice Cami, hipotetizar para poder empezar a pensar qué es lo que yo quiero sin ese monte de angustia, que es inevitable, pero que se puede evitar la cantidad. Un poco también lo que decía, también lo que vienen hablando, lo que dice Agus ahí, que dice que la angustia tampoco es algo malo, es darte cuenta de algo. Para mí lo clave, no importa, digamos, la estructura de la relación o el vínculo, es poder habitar y pensar sobre nuestro propio deseo, y no en modelos prefijados en los que nos enseñaron, educaron, sino pensar, bueno, ¿cuál es mi deseo y de qué manera puedo habitarlo en este mundo, conmigo misma y con los demás? Y es como dice Agustina, bueno, la angustia es al darse cuenta de algo, empezar a reconocerlo y empezar a trabajar. Así que nada, a mí eso me parece muy piola como para ir rescatándolo y poniéndolo en clave. Aparte tampoco hay que tenerle tanto miedo a las situaciones de conflicto, ¿no? Porque la realidad es que el mundo es conflictivo y todo el tiempo vamos a estar enfrentándonos a situaciones de angustia.
Entonces no hay que tenerle tanto pánico, o sea, en las relaciones monógamas también va a haber conflictos, tal vez no sean de la misma naturaleza que una relación no monógama, pero conflictos va a haber igual, ya sea por la convivencia, hasta por, no sé, lavar los platos, o sea, ¿a quién le toca lavar los platos hoy? Y puede generarse un súper conflicto a raíz de eso, o puede ser algo muy simple, tipo, che, yo lavé los platos los últimos 2 días, hoy me gustaría que los laves vos. Y tampoco asocian tanto la no monogamia al sufrimiento, porque eso es algo que nos pesa mucho a nosotros. O sea, la gente está esperando constantemente que nos rompamos en llanto y admitamos que estamos sufriendo un montón porque nuestra pareja está saliendo con otra persona. La realidad es que no es así, o en muchas parejas puede ser así, pero no en todas. Al igual que en la monogamia, también hay un montón de personas que la están sufriendo un montón. Entonces no hay que tenerle tanto miedo a eso, como si surge ese conflicto, se enfrentará, pero tampoco hay que sufrir de manera anticipada por algo. Como, no sé, si vivís todo el tiempo con miedo a tener angustia o lo que sea, no lo vas a disfrutar, no vas a disfrutar de nada en la vida en general. Sí. Cami, Franco dijo algo, lo contesto rápido para poder seguir, ¿querés? A ver, dale. Franco pregunta, ¿puede ser que la comparación parta de los acuerdos previos que hay tanto en las relaciones poliamorosas como en el sexo BDSM? Primero contesto, para mí sí. Si la comparación que vos hiciste entre BDSM y poliamor es el acuerdo previo que debe haber. Respondo a eso, sí. Y después Franco aclara, se supone que siempre debe haber una charla previa al momento de practicar ambas cosas. Esta situación donde la comunicación, poder diferenciar si nuestras preferencias nacen de la inercia o si la construimos para fomentar una relación con otros. Yo creo que sí, creo que justamente parte de ese poder acordar nuestras preferencias, que pueden nacer de la inercia o no, o las construimos para fomentar una relación con otros, pero independientemente de dónde, si nace de una inercia o si la construimos, hay que ponerla en un común acuerdo previo. Y creo que a eso apuntaba Cami con la comparación con el BDSM. Sí. ¿Pasamos? Dale. Dale. Bueno, esto creo que ya medio que lo respondimos. Sí. ¿Querés hacer esta distinción vos, rápida, sobre...? Dale, esto es bastante sencillo. Básicamente la poligamia es un esquema religioso y cultural en sociedades orientales, en no todas, pero en Occidente es algo que no se da, en la que básicamente un hombre, generalmente de rico o de una clase alta, tiene la posibilidad y casi el derecho de casarse con muchas mujeres. Las mujeres no tienen derecho a tener más de un marido, y no tienen relaciones entre sí, simplemente es un hombre con varias esposas. Y en el poliamor, una persona tiene la posibilidad de tener más de una relación sexoafectiva simultáneamente, y remarco lo de posibilidad porque tener la posibilidad de hacer algo o tener ciertos acuerdos no implica la obligación de tener que hacerlo. Porque esto es algo que veo mucho en relaciones no monógamas que están recién empezando, que apenas deciden abrir la pareja con su vínculo, al día siguiente ya están en Tinder, en OkCupid, corriendo a buscar con quién estar. Entonces, no, tampoco hay que estar buscando como un consumo masivo de cuerpos de, ay, listo, ahora tengo la posibilidad, voy a correr hacia eso, sino que es una posibilidad. O sea, y no quiere decir que uno todo el tiempo tenga que estar teniendo más de un vínculo sexual o sexoafectivo en simultáneo para seguir siendo poliamoroso, ¿no? Yo durante la cuarentena, por ejemplo, estuve solamente con mi pareja que estaba conviviendo, y eso no quiere decir que me haya vuelto monógama y tengo 2 parejas varones, hombres cis, y eso no quiere decir que deje de ser bisexual, por ejemplo. Nada, es posibilidad, no obligación. Perfecto, seguimos. A ver si alguien quiere Sigamos. decir algo. Para que hay, Cami, Caro puso. Perdón. Sí, decime. No sé quién iba a hablar. No, eso para mí tiene que ver con el momento que esté pasando cada uno y lo que le pinte hacer en ese momento. A veces empieza todo como, no sé, una amistad, qué sé yo, y después se van dando más cosas y está bueno tipo tenerlo planteado en la pareja, ya sea monógama o no, plantearlo y tal vez tener la posibilidad de abrir y la pareja y demás, pero no es necesario, como decía, obligado, sino si uno lo siente y pinta en ese momento, hacerlo libre. Exacto.
Sí, es básicamente actuar en consecuencia de nuestros deseos y que eso no implique lastimar o poner en jaque nuestros otros vínculos, ¿no? Exacto, Caro puso además que pasa mucho que se reduce poliamor a coger y no a reconstruir los vínculos en sí. No sé si la palabra es reconstruir, no sé si la palabra es reconstruir, pero sí por lo menos repensarlo desde otro punto, que no es el monogámico, por supuesto. Pero sí, poliamor a veces se confunde con coger cuanto más puedo, como dijo Cami, ¿no? Un consumo de cuerpos. Hablo de la pareja o soy poliamoroso y de golpe paso de la monogamia a querer coger con medio mundo y no, obviamente no pasa por Exacto. ahí. Igual, lamentablemente, es una práctica que es bastante común y no podemos ignorarla. O sea, dentro del mundo no monógamo, la realidad es que uno de los miedos que tienen la mayoría de las personas es justamente toparse con este tipo de personas que piensan que no monogamia es justamente un policonsumo de cuerpos. Y la realidad es que hay que estar atento a eso y es una fiaca que haya gente así dentro de este esquema relacional. Pero bueno, nada, hay gente de mierda en los esquemas monógamos y en los no monógamos también, van a estar en todos lados. Pero sí, tampoco hay que estigmatizar tanto el deseo de coger, ¿no? O sea, si una persona busca coger, está bien, siempre y cuando sea claro con lo que está buscando. O sea, no me pintes pajaritos en el aire, no me pintes una relación, si lo que solamente estás queriendo es tener un garche fijo. Perdón que sea tan... Ay, se trabó. Igual que a mí ahí hay dos mensajes. El segundo me gustaría que No estoy leyendo, a ver. el último mensaje que aparece. A ver, la Car- pareja creo que más apegada al... No. A ver, vamos a hacer una distinción rápida entre relaciones abiertas y poliamor. Dentro de la no monogamia hay varios esquemas relacionales posibles. Uno es el monoamor, como ya lo habíamos charlado antes. O sea, la verdad es que hay gente que solamente se siente capaz de amar a una persona y eso está perfecto. Puede haber relaciones en las que una de las personas sea monógama y la otra no, por acuerdo de ambos. O sea, yo elijo estar solamente con vos y vos podés hacer lo que vos quieras. Eso es posible, se llama Monopoly como el juego. Después hay relaciones abiertas, que son siempre relaciones jerárquicas, donde la pareja es un vínculo principal y los demás, o sea, ellos tienen exclusividad sexual y afectiva, perdón, exclusividad afectiva pero no sexual, o sea, ellos son la pareja principal y pueden tener vínculos sexuales con otras personas, pero no pueden tener vínculos afectivos. Y después tenemos el poliamor, que puede ser jerárquico o no jerárquico. Y en el poliamor tenemos entonces la posibilidad de tener más de una pareja de manera simultánea. Y en el poliamor jerárquico hay una pareja principal y otros vínculos secundarios. Y en el poliamor no jerárquico todos los vínculos tienen la misma jerarquía, ¿no? Están como más alineados. Y después, por último, tenemos la anarquía relacional, en la que básicamente se busca como destruir el parejocentrismo, que es básicamente centrar toda tu vida en tu pareja, y poner a todos tus vínculos, ya sean los vínculos de amistad, los familiares y los de pareja, en un mismo nivel, siendo responsable con todos, y dándoles los cuidados que merecen, ¿no? Y en el momento en el que lo necesitan. Pero sí, la anarquía relacional es bastante similar al poliamor no jerárquico. Bien, pasamos, lo que viene era la diferencia entre monogamia y poliamor, creo que esta altura de la partida no hace falta, así que pasemos a lo otro. Dale. Nosotros nos habíamos planteado la relación del amor romántico y la heteronorma con el capitalismo, que es lo que ya venimos planteando un poco esto, ¿no? Al principio, cuando hablábamos de esta fabricación de cuerpos y de mandatos, y de lo que habíamos mencionado como heterocapitalismo, nosotros planteamos primero, bueno, yo iba a hacer una pequeña introducción, pero nos queda poco tiempo, así que vamos al concreto. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay, como dice ahí, ciertos discursos que se perpetúan del amor romántico, como pueden ser, no sé, el amor todo lo puede, el amor requiere exclusividad, requiere una entrega total, por supuesto monógamo y propio del amor romántico. Y yo puse ahí que pueden provocar situaciones de violencia o incluso tolerar la misma en nombre del amor, lo que habíamos hablado antes de violencia, aquel que todo lo vale o incluso el sufrimiento. Las formas de vivir, expresar, comprender y llamar al amor son construcciones socioculturales y políticas que dependen de nosotros. Es necesario entonces que nos cuestionemos estas creencias obsoletas
para nuestro tiempo y construyamos formas de amor más igualitarias, libres y democráticas. ¿Qué opinas, Cami, de esto? Y básicamente, o sea, llevándolo como un poco más a lo estructural, la monogamia y la heterosexualidad son funcionales al sistema de producción capitalista, ¿no? Porque el capitalismo lo que necesita es que haya una familia nuclear clásica en la que ellos eduquen en ciertos valores a su prole para que después ellos sean obreros, al igual que fueron sus padres, para que sigan produciendo plusvalía, todo lo que ya sabemos. Entonces, justamente el amor heterosexual es el que funciona en este esquema de producción, porque justamente necesitan esa prole para que siga habiendo obreros y siempre monógamo, claramente, ¿no? Para mantener los valores tradicionales. Y Porque yo, también, ¿cómo? no, que quería aclarar que es un ejemplo que por ahí un poco banal, te lo dije hoy en el podcast que grabamos, después eso lo vamos a aclarar, pero bueno, si ustedes, el que quiera en este momento, o después cuando termine la charla, pone amor y lo busca según la RAE, ya sabemos que la RAE tiene, ¿no? Es nuestra amiga la RAE, la amamos. Entonces, sabemos que lo que vamos a encontrar ahí no está bueno, pero yo pensé que iba a encontrar algo un poco menos malo, pero lo que encontré fue que la definición del amor según la RAE es el sentimiento intenso que, partiendo de su insuficiencia, ya partamos de una insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. Y además agrega, nos completa. Entonces, buenísimo, ¿no? No dejaron ninguna mierda para nadie, o sea, se llevaron todas. Yo creo que si entonces, si en el diccionario planteamos esa concepción de amor, lo que viene detrás ya estamos al horno, ¿entienden? No es que nosotros somos hincha pelota y decimos, lo heteronorma está en todos lados y nos encanta pegarle a los heterosexuales. Incluso yo soy heterosexual, soy un varón cis. A lo que voy es, está en todos lados. Las instituciones, que a veces no las cuestionamos porque están ahí y parece que está dada, nunca está mal repensarlas. ¿El mito del andrógino sigue vigente? Sí, Pablo, por supuesto. De hecho, fue lo que yo dije que iba a omitir. Estaba al principio del drive que armé. Y justamente, ¿no? Justamente sigue vigente porque creo que todavía tenemos que estar cuestionando si el amor nos completa o, como me gusta decirlo a mí, nos complementa. El amor nos debe complementar, no nos puede completar. Y creo que si en el diccionario nosotros encontramos esta definición de amor, entonces tenemos que preguntarnos muchas cosas. Porque hoy un nene, insisto de nuevo, hoy un nene que no tiene ESI busca amor en la RAE, busca amor en el diccionario, en un librito, y encuentra esta definición. Yo me muero si un nene lee esto, porque después realmente cree que es así, y cree que... Entonces, cuando nosotros decimos que el amor al final, el amor monógamo heterosexual al final se nos impone, mirá cómo es verdad, mirá cómo un nene piensa que el amor es esto, porque ve Disney, porque ve esto, aquello, al final termina siendo bombardeado. Insisto, después si vos querés ser monógamo, buenísimo, pero decidilo. Y que no pase lo que había planteado, creo que Cami fue, o Sofi, no me acuerdo, que dijo que si no al final, si yo no quiero ser monógamo y quiero otra cosa, termino sufriendo. Y justamente porque tengo que esquivar todas estas balas. Entonces yo escribí abajo, de todo esto que había puesto, que la perpetuación de los discursos como estos es necesario cuestionarlo justamente por eso. No porque si sos monógamo está mal y tenés que cuestionarte, sino porque creo que hay que cuestionarse si realmente yo estoy posicionado donde quiero o donde me pusieron, que es lo mismo. Exacto. Pará, habíamos pasado. Ah, bueno, sí, ya pasaste, me ganaste de mano. Perdón. No, déjalo. Y después preguntamos esto también de cómo desde la infancia nos educan en la diferencia de sexos, ¿no? Azul, rosa, bueno, autitos, muñecas, etcétera. Muchos ya deben saber esto, al atribuir, insisto, el curso de género que da Perrota me encanta y háganlo si pueden. Al atribuir a unos o a otras características y roles sociales diferentes, limitan las potencialidades de los niños en función de las normas y prescripciones que dicta la sociedad sobre el comportamiento femenino y masculino. Eso ya lo sabemos. Entonces, en otras palabras, lo que comienza, o sea, ¿por dónde comienza la heteronorma y el heterocapitalismo? Cuando censuramos y fabricamos cierto tipo de cuerpos y de seres, ¿no? Cuando yo a un nene le digo, vos tenés que usar este autito y este muñeco, ya lo estoy fabricando, ya le estoy marcando la cancha y lo estoy nombrando y lo estoy fabricando a mi más, o sea, a mi gusto, como decía Cami, a un modelo de sociedad económico que le conviene a cierto tipo de instituciones. Entonces, desde una perspectiva, que en el libro que Cami escribió arriba en el chat, Cami, ¿cómo se llama? La ética promiscua, de Bien. Dossi, Jodi, no sé qué cosa. Bueno, desde esa perspectiva que plantea este libro, que es poliamoroso, el amor romántico puede ser entendido como aquel que se fascina por la búsqueda de la fusión o el encuentro con una totalidad que lo complete, el amor romántico. Y una razón para vivir, ¿no? Así, entendiéndolo como una droga social, es descrita como aquella que provee a quienes la consumen grandes dosis de satisfacción.
barreras autoimpuestas, sentimientos trágicos, idealizaciones, etc. Entonces su objeto fetiche, dice este libro, es la pareja, justamente por la cual, o por aquella por la cual, entendida como institución, es otro de los mecanismos reguladores y disciplinarios del poder que nos forma y que nos fabrica. Produce una clase de amantes, una clase de amor, propios del heterocapitalismo, formando así un tipo de sujeto y de subjetividad. Cami, si puedes poner en el chat el nombre del libro, que así lo tiene en la mano. Ahí va de nuevo. Y entonces el amor romántico nace, se desarrolla y llega a su máximo esplendor, dicen estas autoras, de la mano de nuestra civilización capitalista. Y es uno de los mecanismos de control que ha resultado más efectivo en la disciplina sexosocial de las formas de vida. Y es así donde la reivindicación de lo monógamo y lo individual se da por encima de todo esto poliamoroso que venimos hablando. Básicamente es eso, es como el amor romántico le pisa la cabeza, por decirlo de alguna forma, al poliamor cuando lo pensamos desde el heterocapitalismo y los modelos heterosexuales y monógamos. Entonces el Estado, como institución, ha dejado de ser el estamento, dice, que define las normas disciplinarias, para convertirse como en un tentáculo, ¿no? Como en una parte más de este heterocapitalismo. Y hoy es uno de los posibles aparatos, junto con los mediáticos, por ejemplo, que reconfiguran el cuerpo y que es aquello que nos dice cómo amar, cómo desear, etc. Y esto en los medios lo vemos todo el tiempo, chicos. Esto es siempre, o mucha gente acá conoce actores y conductores trans, por ejemplo. Vos prendés la tele y todo es heterosexual y monógamo. Sigue siéndolo. Entonces, bueno, empezar a cuestionarse eso también es parte de esto. ¿Querés dejar algo más, Cami? No. A ver, sigo. Me gusta la frase que puso Cami en el chat. Una Cami puso, lo asocio con una frase que anda circulando que dice que el amor es trabajo no remunerado. Sí, el amor heterosexual y para las mujeres sí lo es, porque amar para una mujer siempre implica como ponerse en un lugar, en un rol de cuidadora, de madre, de psicóloga, justamente porque los hombres siempre tuvieron reprimido todo lo emocional y las mujeres terminamos siendo depositario de todo eso que nunca pudieron canalizar por ningún lado y terminamos como siendo el receptáculo y las que gestionamos todo eso. Así que sí, es un laburo y ya ni hablar, ¿no?, de todo lo que es el trabajo doméstico, ¿no?, que siempre estuvo depositado en la mujer, que sigue reproduciendo este mismo esquema que se dio cuando surgió la monogamia en las sociedades agrarias, que era la mujer se tiene que quedar en la casa a tener las crías y el hombre tiene que ocuparse del campo con la prole y nada, él podía hacer lo que quería mientras la mujer se encargaba de todo eso, ¿no? Y es un esquema que lamentablemente seguimos reproduciendo, o sea, podemos deconstruirlo en mayor o menor medida, pero la realidad es que sigue siendo así, los hombres siguen ganando más, ni hablemos de las personas trans, ¿no?, que ni siquiera entran en este juego, entonces sí, sigue siendo un trabajo no pago. Bien, ahí justo Octavio preguntaba qué era, bueno, si podíamos repetir lo del mito del andrógino, lo puse en el chat para que lo vean, y aclaro que es básicamente cortito. El andrógino era como era como un ser supremo que le podía ganar a Zeus en la mitología griega y que estaba compuesto por dos cuerpos iguales, y que entonces Zeus, en represalia de eso, para que no le compitan el gran poder que tenía Zeus o el lugar que tenía que ocupaba, los divide a la mitad y los condena a encontrarse por toda la vida, que de ahí nace este concepto del amor romántico de las dos mitades, de la media naranja. Está muy asociado a eso. Es básicamente eso, igual si lo googlean, hay miles de formas de leerlo, está muy bueno. Cami, ¿pasamos? Dale. Queda poco, deben quedar una o dos cosas. Si alguien quiere preguntar algo, bienvenido sea. Pueden hablar también, si quieren. Sí, obvio. Bueno, esto de lo sano y tóxico, que ya Cami al principio había dicho, que lo tóxico ahora como que muchas cosas se lo llama tóxica, pero no por necesariamente tienen que ser todas tóxicas. Entonces lo planteamos como, bueno, lo sano y lo tóxico y cómo deconstruimos estas categorías pensándolas en el marco del amor romántico que ya venimos hablando. Y yo ahí puse que apostamos a deshacer la lógica del amor, que es una lógica narcisista, porque habla fundamentalmente del yo, para devenir capaces de desear, entendiendo el deseo como la fuerza que posibilite los instrumentos para relaciones polimorfas, variadas, sin necesidades ni apuros, rompiendo con la lógica del amor romántico. Y yo creo que
que es necesario que lo pensemos como por fuera del yo, pero por fuera de lo propio, ¿no? Como decíamos antes, a partir de la asertividad, de qué es lo que el otro siente, qué es lo que le pasa, qué es lo que me pasa a mí con lo que le pasa al otro. ¿Y qué tenés para decir, Cami, de lo tóxico? Hoy me comentaste que vos también pensás que lo tóxico, como por ahí se le dicen muchas cosas, pero si querés profundizar de eso, decilo ahora que por ahí es el mejor momento. No, básicamente, o sea, estamos tildando absolutamente todo de tóxico, que obviamente que hay muchas cosas que sí lo son, pero que también hablan mucho de una incapacidad de gestionar emociones, que otra vez se repite este tema, y de la comunicación asertiva, que está fallando claramente en nuestra sociedad. Porque, no sé, ya mencionaron Twitter varias veces, así que lo voy a mencionar una vez más. No sé, siempre pasa que hay algún tuit de alguna piba que se viraliza en la que comenta alguna situación con su pareja y tenés a una millonada de personas diciéndole salí de ahí hermana, o hermana date cuenta, siempre como desde esa superioridad moral, aparte de yo sé más que vos y yo te voy a decir lo que tenés que hacer porque vos sos tonta y no te das cuenta de las cosas sola, ¿no? Pero también habla como una incapacidad de gestión de las cosas que la verdad es que me asusta. O sea, si tenés un conflicto con tu pareja, primero no lo tuitearía, ¿no? Pero nada, para mí no todo Twitter son medio tóxico, ¿no? Pero no sé, siempre existe la posibilidad de trabajar esas cosas, como de gestionarlo con tu pareja. No todo es tan radical, no todo sea un extremo o al otro. Entonces, para mí es como tenemos que bajar un cambio y ser un toque más compasivos y empáticos con nuestra propia humanidad. Esto me lo remarcaba mi psicóloga el otro día, como yo tengo la culpa muy instaurada porque fui criada católica y la verdad que es algo que me cuesta mucho. Y la verdad es que nos estamos exigiendo como algo que no es humano, que es un nivel de perfección constante que es imposible de alcanzar.